Hola, te damos la bienvenida al curso virtual de Nociones Elementales de Tomografía Multicorte. En nombre de todo el equipo y plantel docente que conforma este curso y de Bioimágenes Fardit propiamente dicha, los objetivos de este curso justamente son tratar de hacerte llegar de la manera más práctica y efectiva las nociones básicas, los primeros pasos en tomografía multicorte, como para poder después acceder a cursos de mayor especialidad. Mi nombre es Fabián Monforte, soy el presidente de Bioimágenes Fardit y bueno, a cargo de esta primera parte. Para eso necesitamos que comencemos este recorrido con el descubridor de los rayos X y su primera obra maestra de la ciencia, que fue esta primera imagen radiográfica, para recorrer rápidamente los primeros pasos científicos y las aplicaciones médicas que tuvo rápidamente la radiología, con resultados inmediatos, no tan rápidos como ahora y con esos equipos, pero que desde el primer momento acarrea una problemática de imagen que tiene que ver que estudiamos estructuras con volumen, que tienen alto, que tienen ancho, que tienen profundidad, y al aplicarle los rayos X, esas estructuras, al formar imagen sobre una película radiográfica o sobre un chasis digital, suceden dos cosas. La primera es la pérdida de forma original. Acá tenemos un cilindro que se representa como un rectángulo, acá tengo una esfera que se va a representar como un círculo. Pero el otro problema es que este cilindro está más cerca de la película y esta esfera está más cerca del tubo. Sin embargo, en la imagen se van a ver al mismo nivel, se van a ver superpuestos. Esto justamente trasladado a la anatomía humana, justamente nos da el resultado final de una radiografía convencional, que es la superposición de puntos y planos sobre una única superficie. Pero los conocimientos de anatomía que tenemos no nos dificulta saber que esta clavícula está adelante, que esta columna vertebral está atrás, que esta silueta cardiovascular está en el centro, que estas mamas están adelante. Pero ¿qué sucede cuando a esa imagen se le agregan estructuras no anatómicas? Como por ejemplo este cuerpo extraño que parecería un botón. Este botón está en la parte de adelante de la camisa, es una camisola y está en la parte de atrás, o el paciente se lo tragó. Ni hablar, por supuesto, de este proyectil, con la misma situación. Está adelante, está en el corazón, está en la columna. Para eso necesitamos recurrir al perfil, que nos aporta justamente esa solución y constituye lo que todos conocemos como par radiológico. Entonces vemos que el botón no estaba ni en la parte de delante de la camisa ni en la parte de atrás, se lo había ingerido el paciente. Lo mismo que el proyectil, se encuentra justamente en el mediastino, en la parte media anterior. La conclusión inicial de esto es que la imagen radiográfica justamente es una imagen bidimensional, me muestra dos dimensiones, ancho y alto. Y el perfil lo mismo, me muestra alto, pero en este caso antero-posterior. Siguen siendo dos dimensiones, cuando en realidad yo estoy estudiando estructuras tridimensionales. Entonces, la radiografía completa su proceso sabiendo que va a superponer estructuras. ¿Qué intenta hacer la tomografía desde sus primeros pasos? Intenta separar esas estructuras. Como pueden ver, no puede solucionar el tema de la pérdida de forma, pero al menos va a intentar separar, no ver todo junto o superpuesto en una misma imagen. Para eso va a requerir que el tubo exponga con el tubo de rayos X en movimiento, por ende va a realizar disparos de tiempos de exposición prolongados o mucho más prolongados que los que utilizamos actualmente, y eso va a permitir seleccionar un plano de imagen o de corte. La primera aplicación que observamos es la tomografía lineal, donde en una mesa radiográfica convencional se le adosa una barra que sujeta a la bandeja portachasis y al brazo del tubo. ¿Para qué? Para que cuando este brazo y tubo
se desplacen de un lado hacia el otro, la bandeja portachasis lo haga en sentido contrario. Acá en esta imagen de Bouchon lo podemos ver claramente. El tubo se desplaza semicircularmente de izquierda a derecha, pero el chasis en la bandeja portachasis lo hace de derecha a izquierda, al igual que esta imagen de internet. Vemos cómo mediante esta animación todos estos números que constituyen diferentes planos se superponen cuando yo en realidad deseo estudiar el número 3 nada más. Esto va a ser imposible con la radiología convencional o análoga. Pero mediante la tomografía lineal y el movimiento de este tubo de lateral a lateral, que va generando desproyecciones justamente de esas estructuras y nos va a dejar libre, nos va a dejar despejado el punto o el plano 3, pero nos va a superponer 1, 2 y 4 de manera borrosa. Lo vemos en esta aplicación clínica. Esto es un urograma excretor que se ve raro, parece movido, parece borroso. Esto es porque es un corte de tomografía lineal. Seguramente este paciente por delante tenía muchos gases intestinales que interferían con ambas sombras renales. Entonces, mediante este corte de tomografía lineal se borra esa estructura y se ve con cierta nitidez este doble sistema pielocalicial bilateral. Lo mismo con esta articulación atroaxoidea, donde pueden ver que no se le observa ni el maxilar superior ni el inferior, porque están borrosos gracias a este concepto de tomografía lineal. Por supuesto, ya yendo más a la actualidad y con todo el avance tecnológico que tiene esta especialidad, la ortopantomografía justamente utiliza el mismo concepto, ya que comenzamos explorando en un lateral, en una ATM, y mientras el tubo se desplaza en un sentido, lo va acompañando solidariamente el chasis para completar el giro de 180 grados en la ATM óptica. Y esto nos da el pie a justamente ingresar a la tomografía axial computada. ¿Por qué TAC? ¿Por qué tomografía axial computada? Bueno, tomografía porque voy a tener un tubo que va a girar, se va a mover alrededor del paciente. Axial porque esa exploración va a tomar al paciente, al individuo de manera axial. Y computada porque gracias a los detectores electrónicos que van a estar recepcionando estos rayos X, van a convertirlos luego en imagen mediante una computadora. ¿El resultado qué va a ser? Justamente una rodaja, una rebanada de ese paciente con una imagen justamente tomográfica. Viendo los tres métodos para comparar, acá vemos una radiografía donde el tubo, el chasis y el paciente tienen que estar estáticos. En una tomografía lineal donde el paciente solamente es el que está estático, el tubo y el chasis se mueve. Y una tomografía computada donde el paciente está estático y se mueve el tubo y el detector. Ahora, estas imágenes son 2D o 3D, son bidimensionales o tridimensionales. Bueno, ya dijimos que la radiografía simple lo es porque muestra alto y ancho. La tomografía lineal, de igual modo, muestra alto y muestra ancho. ¿Sí? Esta es la tráquea, estos son los pulmones. Pero este corte tomográfico de tórax, ¿es bidimensional o tridimensional? Bien, claramente es tridimensional porque el esternón está adelante, la columna está atrás, este es el pulmón izquierdo y este es el pulmón derecho. Solo veo dos dimensiones. ¿Y por qué me quedé pensando que podía ser 3D? Porque yo acá veo algo con volumen, con profundidad. Bueno, eso es un error de interpretación justamente. Esto es una reconstrucción 3D de tomografía computada, donde ustedes pueden ver alto, ancho y profundidad, al igual que la rodilla. Esto también son reconstrucciones 3D porque se ven las tres dimensiones espaciales. ¿Qué pasa con las tonalidades? Bueno, vemos que el aire se ve oscuro en los tres métodos, que el hueso se ve gris claro también en los tres y que las partes blandas se ven grises intermedios en los tres. ¿Esto por qué? Justamente porque utilizan el mismo principio físico que son rayos X y un concepto fundamental en tomografía que es el concepto de atenuación. Cuanto más pesado, cuanto más número Z tiene el átomo a atravesar, vamos a tener mayor atenuación de los rayos X y por ende va a pasar menos energía fotónica después de.
Bien, justamente habiendo aclarado cómo se conforman las densidades o las tonalidades que van de la mano justamente de las densidades y por el principio físico de los rayos X, hay un concepto muy importante de aclarar que nos arrastra a vicios a lo largo de toda nuestra especialidad. Nos han enseñado o nos hacen inculcar, digamos, para poder comprender más rápidamente, que todo aquello que veamos de color gris claro va a ser hiperdenso, que todo aquello que veamos gris va a ser isodenso y que todo aquello que veamos gris oscuro va a ser hipodenso. Bien, eso en casi todos los casos o en la mayoría de los casos sucede, pero lo que no debemos apartarnos es lo que realmente significa la palabra hiperdenso y es justamente más denso que, lo mismo que isodenso, igual de denso que, e hipodenso, menos denso que. Es decir, que acá hay un factor en común, que es saber con respecto a quién es esta comparación de densidad y de ahí su comportamiento respecto a los rayos X tomográficos. Veamos estas tres imágenes. Comenzamos con este corte axial de cerebro, donde justamente observamos hiperdenso, gris claro, acá coincidimos, esto es hueso, es la calota, al igual que esta condensación, esta imagen hiperdensa de contornos irregulares, de forma ovoide, redondeada, ¿sí? Que corresponde en este caso a un hematoma. Lo isodenso en este caso es todo el resto del parénquima cerebral, la sustancia gris, la sustancia blanca, y lo hipodenso está dado justamente por las astas de los ventrículos laterales, y acá hay un área intermedia, ¿sí? Esta área de edema perihemorrágico, que también se ve ligeramente hipodenso. O sea que en este caso la terminología coincide plenamente. Ahora, si nos vamos a la imagen del medio, ¿qué es lo hiper, qué es lo hipo y qué es lo iso? Bueno, empezamos por lo hiper. Lo hiper claramente, si bien es importante justamente, ahí es el punto de partida, situarnos en la ventana. Esto es una ventana parenquimatosa para tórax, pero a pesar de eso se puede diferenciar que estos vasos justamente tienen medios de contraste. Esta es la columna vertebral, es decir, todo lo que es óseo y contraste sigue siendo gris claro, sigue siendo hiperdenso. Pero ¿qué es lo isodenso en este caso? ¿Qué es lo que vamos a considerar isodenso? Bueno, justamente todo el parénquima pulmonar sano, es decir, de ahí justamente que lo vamos a comparar en relación a la ventana que estemos viendo. Es por eso que todo este territorio bien definido, hipodenso, que corresponde justamente a un neumotórax, justamente eso constituye lo hipodenso, lo plenamente oscuro, al igual que estas ramificaciones bronquiales. Y por último, en este corte axial de esta vértebra lumbar, vemos justamente que lo hiperdenso es el tejido compacto, la cortical, lo isodenso es el tejido esponjoso y donde no se ve tan gris como en las otras dos imágenes, y las zonas hipodensas de este hueso están dadas en estas dos regiones que estoy marcando. El paciente. Ya yendo a una sala de tomografía, estamos en la sala de comandos, donde están los monitores donde se va a operar, el teclado, el mouse, y adentro vemos en la sala justamente el gantry, que es donde va a estar el tubo de rayos X y donde va a estar el paciente ubicado. Y si quitamos esas carcasas, podemos ver que hay un tubo de rayos X, esta es la garganta del gantry por donde va a recorrer el paciente, y acá está lo que se denomina matriz de detectores. Estos son ventiladores tipo cooler, como los que tienen sus computadoras, que son para enfriarlo. En esta vista del equipo, concretamente ya dentro de la sala, las flechas y los nombres indican justamente sus partes. De importancia entonces saber que la camilla o mesa donde el paciente va a ser ubicado tiene la capacidad de ascenso, descenso, ingreso, egreso totalmente milimetrado, y todo eso queda justamente reflejado en los diferentes displays, y que los controles justamente que son gemelos
de ambos lados, justamente es lo que permite la maniobrabilidad tanto de un lado como del otro del equipo, y el gantry, que tiene la posibilidad justamente también de bascular. Ahora, ¿cómo funciona todo este equipamiento? Para eso rápidamente, porque esto es bibliográfico y seguramente lo vieron, hacemos una repasada de lo que fueron las generaciones y la evolución tecnológica de los tomógrafos. Rápidamente, sí, veamos que el primer equipo tenía un solo detector y que el haz de rayos X era muy colimado. Pero lo más llamativo para nuestra radiología actual es que el tubo de rayos X realizaba dos movimientos, uno de rotación y uno de traslación. Demoraba mucho tiempo en reconstruir una sola imagen y el primer equipamiento solamente permitió ser usado en encéfalo. Veámoslo en la siguiente animación. Podemos ver entonces cómo ese único detector se desliza de lado a lado, lo acompaña justamente el tubo de manera solidaria y hace una rotación y una traslación. ¿Sí? Comenzamos a verlo nuevamente, ahí traslada, ahí rota, ahí traslada, ahí rota y así sucesivamente. La animación es muy buena, el único error que tiene didáctico es que el primer equipo solamente servía para encéfalo. Acá vemos una imagen real y el requerimiento importantísimo de inmovilización del paciente para poder hacer un examen y una exploración de 5 minutos y obtener una imagen como la que vemos en la parte inferior izquierda, con matrices por supuesto muy pequeñas de reconstrucción y de resolución. Rápidamente el problema se detecta a partir de la cantidad, valga la redundancia, de detectores que son requeridos, se aumenta a 30, 100 dispuestos de manera lineal uno al lado del otro, pero en forma recta. El haz de rayos X ya se abre los colimadores y sigue realizando un movimiento de traslación y de rotación. El tiempo baja, por supuesto, pero siguen siendo tiempos excesivos. Lo bueno es que ya permite estudiar todo el cuerpo. La animación nos muestra justamente la traslación, rotación, traslación, rotación, traslación, rotación, pero ahora con una mayor cantidad de detectores hay mayor posibilidades de reconstruir una imagen en menor tiempo. Hay una vista del equipo donde justamente la abertura o la garganta ya es más generosa y fíjense los sistemas de inmovilización para evitar que el paciente justamente genere borrosidad cinética. En pocos años ya aparece el de tercera generación que nos acompaña hasta la actualidad y es por eso que ustedes ven acá arriba que hay una diferencia muy sustancial en la cantidad de detectores. Los primeros equipos fueron de 278, en el medio aparece la cuarta generación que no va a tener éxito y se vuelve a la tercera pero mejorando justamente en la cantidad de detectores. Otro cambio sustancial es la matriz de detectores. Los detectores ya no están rectos, sino que forman un arco y sigue siendo un haz de rayos colimado, pero en forma de abanico. Se elimina por completo el movimiento de traslación y se completa con los 360 grados de rotación. Ya baja el tiempo considerablemente a los tiempos que hoy manejamos y mucho menos, por supuesto. Estamos hablando de esto, que esto es TAC, lo que estamos frente a nosotros, y por supuesto todo el cuerpo. Vemos entonces, ¿sí? Esto es lo significativo, la matriz de detectores en forma de arco, ¿sí? Y la rotación de 360 grados alrededor del paciente explorando. Nombramos la cuarta generación que justamente intenta aportar a partir de seguir sumando una cantidad de detectores, pero con una efectividad muy poca o muy poco efectiva, a la redundancia, porque solamente hay un sector de detectores que recibe rayos X al momento de la exploración. Es decir, que cuando este tubo gire hacia aquel lado, ahora van a ser estos los detectores que reciben y todos estos detectores se quedan sin trabajar. Entonces tengo un montón de detectores inactivos durante mucho tiempo, aumentando el costo, aumentando el peso y como pueden ver no mejorando en lo más mínimo los tiempos o la calidad de la imagen. Es por eso que esta generación duró este año nada más y se continuó evolucionando, mejorando los de tercera generación. Estos equipos tienen en común
un sistema o un método de exploración que es el método de exploración secuencial, donde el paciente permanece quieto mientras el tubo de rayos X y los detectores y el haz de rayos X giran alrededor de él emitiendo radiación. Luego de unos pocos segundos obtenemos una imagen y el paciente es el que se desliza unos milímetros o el incremento o la frecuencia de corte, como así se llama, para prepararse para una nueva exploración. Ahí lo hemos posicionado. Comienza entonces una nueva exploración y luego de unos segundos un nuevo corte y se repite la secuencia justamente de paciente quieto mientras se mueve el tubo de detectores. Cuando finaliza la exploración se desliza la mesa y se prepara justamente para una nueva exploración de rayos X y por ende un nuevo corte. A este método entonces se lo denomina secuencial, exploración secuencial, y consiste en obtener cortes pero con intervalos de espacios en el medio. Clásicamente la exploración de TAC, tomografía axial computada. Pero aparece la quinta generación, que es la que hoy manejamos en la mayoría de los lugares, donde la marcan también dos momentos, donde aparece primero el helicoidal en 1989, donde ustedes pueden ver visualmente es un equipo de tercera generación porque tiene una única fila de detectores en forma de arco y una exploración de 360 grados. La diferencia la da que simultáneamente se va a estar deslizando el paciente. Eso justamente es lo que constituye la exploración continua, que es mejorada a partir de 1998 con el aumento o el incremento hasta el día de la fecha inclusive de filas de detectores. Entonces, hablamos de la exploración secuencial, mencionamos recién la exploración continua, pero también existe la exploración SCAU-View. ¿En qué consiste? En este caso, el tubo de rayos X y los detectores permanecen quietos, no se mueven. Y comienza la exploración con el deslizamiento de la mesa con el paciente. Lo vemos en esta animación. Al cabo entonces de esa exploración, lo que obtenemos no es un corte, sino es una imagen radiográfica digital. ¿Sí? En este caso un tórax, que básicamente lo que va a permitir es realizar, entre las cosas más importantes que tiene el SCAU-View, la planificación de cortes. Pero cuando el tubo se posiciona a un lateral y los detectores enfrentados, se repite la operación y en este caso lo que obtenemos es un SCAU de perfil. Entonces, los equipos de tomografía tienen tres tipos de exploración. La secuencial, como dijimos, que consiste en una secuencia de corte, movimiento de mesa, corte, movimiento de la mesa, lo que genera intervalos en el medio. El SCAU-View, donde el tubo y los detectores van a permanecer quietos y lo que se va a mover es la mesa y va a permitir, entre otras cosas, guiar la planificación de cortes o de dónde hasta dónde hay que explorar. Y la exploración continua, que lo que va a hacer es sumar entonces cortes y formar un enorme boxer isotrópico del cual se van a poder reconstruir ejemplo como acá MPR, multiplanar, volumen rendering y todas las reconstrucciones que tiene la tomografía multicorte que ya van a tener una clase específica de ello. Para cerrar entonces y ubicarnos en los equipamientos, ¿qué equipos hacen SCAU-View? Justamente los de tomografía axial computada, los helicoidales y los multicortes. Esta herramienta es fundamental para poder planificar adecuadamente y sobre todo no irradiar excesivamente al paciente. Secuencial, solamente los TAC, pero también lo hacían los helicoidales, o los helicoidales tenían las dos opciones. Y por supuesto la continua, solamente los helicoidales y los equipos multicorte. Espero entonces haber sido lo suficientemente claro con la información y haber dado el puntapié inicial para este curso que todos estamos esperando desde hace un buen tiempo y que por diversas razones se demora un poco.